Es habitual que la persona diagnosticada de cáncer esté acompañada de familiares, amigas y amigos durante el proceso oncológico. Es entonces cuando pueden surgir dudas sobre cómo atender a la persona enferma y cómo ayudarla en diferentes momentos de la enfermedad. María Lleras nos va a dar algunas pistas para ser mejores acompañantes. Vamos a dar unas pautas generales de acompañamiento, pero es verdad que cada persona es un mundo. Y a la hora de realizar una ayuda, un acompañamiento, hay que tener siempre en cuenta a la persona e individualizar. La primera sería no infravalorar las capacidades de la persona solo por el hecho de estar enferma. En muchas ocasiones, con la mejor de las intenciones, podemos dar un mensaje muy doloroso. Por ejemplo, quita, esto ya lo hago yo, ¿vale? Realmente estamos prestando una ayuda, pero a la vez estamos diciendo, bueno, tú no puedes, no te toca, ahora no. Y de alguna forma esto puede ser muy doloroso también para la persona que lo está sufriendo. Luego, hay que tener en cuenta, y una de las cosas más difíciles del acompañamiento, es lograr un equilibrio entre la espontaneidad, el anticiparse a las necesidades que pueden presentarse y que ya podemos prever, y la invasividad con nuestra ayuda, es decir, prestar un exceso de ayuda. Yo creo que lo más difícil del acompañamiento es precisamente lograr este equilibrio y respetar los tempos de la propia persona. Durante el inicio de la enfermedad, en el momento inicial, cuando se da el diagnóstico, lo que se produce es un impacto emocional y en ese momento cada persona puede reaccionar de una manera. No hay una forma correcta o incorrecta de reaccionar, porque cualquier cosa es bienvenida, cada uno hace lo que puede. En ese momento existe una necesidad más de acompañar en lo emocional, de escuchar si apetece hablar y de guardar silencio si no apetece hablar. Hay un vídeo que hace referencia precisamente a este momento del impacto, cuando se da el diagnóstico de cáncer. En un momento posterior, cuando se están recibiendo los tratamientos, sí que pueden surgir necesidades más instrumentales, o se puede dar un acompañamiento más instrumental, centrado en cosas concretas que la persona pueda necesitar, pues centrado en las curas de las heridas que pueden presentarse, o centrado, por ejemplo, en llevarme en coche, ¿no?, a los tratamientos, o acompañarme a realizar la compra, por ejemplo, o incluso hacerme la comida. Son cosas más concretas que puedo ir anticipando y que puedo ir, ¿no?, ya solucionando de alguna forma con anticipación. Por último, en la fase después de los tratamientos, se debe realizar un acompañamiento más emocional, más centrado en las necesidades emocionales de la persona y de esta forma ayudarle a asimilar los cambios que se han producido durante la enfermedad. Es el momento en el que la persona que ha pasado por la enfermedad empieza a recuperar un poquito todas esas responsabilidades que probablemente había necesitado ir dejando por el camino. Y es un momento crítico en muchas ocasiones, precisamente por intentar lograr ese equilibrio que, si ya era complicado, ahora puede serlo más. Otra cosa a tener en cuenta es practicar la escucha activa. Escuchar activamente quiere decir escuchar con atención y con intención. Esto quiere decir que a la hora de escuchar, nuestro lenguaje corporal y las cosas que nosotros decimos van un poco en sintonía, están diciendo lo mismo. Estamos escuchando sin juzgar, estamos escuchando sin ofrecer soluciones, solo escuchamos por el hecho de alguna forma de dar nuestra atención a esa persona. Podemos hacerlo de muchas formas. En general, con el lenguaje corporal ya en muchas ocasiones lo hacemos. Estamos, ¿no?, atentos, ¿no?, miramos a la persona que está hablando, incluso nos incorporamos para escuchar mejor, pero también el mensaje que damos, el mensaje verbal que damos también lleva un poquito hacia allá, es decir, hacemos preguntas, nos interesamos, buscamos la opinión, no directamente decimos la nuestra. Otra de las formas de acompañar es el poder compartir tus propias emociones durante el proceso de enfermedad. En muchas ocasiones, para proteger a la persona que está pasando por el proceso de enfermedad, intentamos evitar compartir en muchas ocasiones nuestra preocupación o nuestra tristeza, nuestro enfado,
por estar pasando por todo aquello. Y a veces es precisamente la puerta de entrada para poder compartir mutuamente esas emociones. El poder explicar yo cómo me siento puede dar pie a que la persona que está pasando por la enfermedad me explique también cómo se siente. O por lo menos de alguna forma también me da pie a preguntárselo. Yo estoy enfadado, ¿cómo estás tú? En el acompañamiento también hay que tener en cuenta que las personas que estamos acompañando también somos personas y tenemos nuestras propias limitaciones. Y a veces no podemos responder de la forma en la que nos gustaría y a la que a la persona le gustaría, no podemos responder a esas necesidades o a esas peticiones. En ese caso, lo mejor es ser sincero y poder explicar y poner nosotros nuestros propios límites. De la misma forma que hay que tener paciencia a la hora de acompañar y entender por lo que puede estar pasando la persona con enfermedad, también hace falta decir que no todo vale. Yo no estoy allí de forma ilimitada y ante toda situación, porque a mí también me afectan las cosas. Una de las cosas que más creo que afecta últimamente, o que más tengo la sensación de que es una presión para las personas que están pasando precisamente por la enfermedad, sobre el acompañamiento que hace la gente de alrededor, es un poco lo que se puede llamar la tiranía del optimismo. Y es esta presión por ser optimista, por pensar en positivo, por tener la sonrisa en la cara, algo que si sale natural es fantástico, es cierto, pero si no sale natural se vive con mucha culpa y se vive con una presión muy importante de no ser capaz de llevar bien la enfermedad. Y como ya hemos dicho, no hay una forma de llevar bien o no llevar bien la enfermedad, cada uno hace lo que puede. Con lo cual esta presión a la hora de ser optimista y de ser positivo, al final acaba siendo un poco contraproducente y generando precisamente la culpabilidad de no ser capaz e incluso el miedo de que esto, de no ser capaz de sonreír, me acabe llevando a tener una recaída de mi enfermedad. Algo que es muy doloroso el poder pensarlo, porque no he podido sonreír, me ha vuelto el cáncer. Por lo tanto, un buen acompañamiento emocional es aquel que respeta el estado emocional en el que se encuentra la persona, es aquel que tolera de alguna forma la tristeza, el enfado, es aquel que tolera los momentos en los que igual es más complicado ser acompañante, ¿no? En ese momento en que la persona que está pasando por la enfermedad quiere estar sola, no quiere hablar, no quiere compartir lo que le está pasando, también es necesario respetarlos. Otra de las cosas que puede ser complicada a la hora de acompañar es precisamente el grado de implicación que tiene la propia persona que está recibiendo ese acompañamiento o esa ayuda. De alguna forma se trata de que esa persona pueda seguir manteniendo el control sobre sus acciones, que pueda seguir manteniendo el control de algunas de las cosas que están pasando, el que pueda, por ejemplo, explicarnos cómo se hace la comida en ese momento, cuando lo que necesito es que me la hagan, sí, pero quiero hacerlo de determinada forma, de alguna forma mantengo ese control. También el grado de implicación o encontrar el grado de implicación exige tener en cuenta que la persona que está pasando por la enfermedad sigue siendo una persona y sigue teniendo opinión, es decir, de alguna forma no se le debe excluir de las decisiones que se toman en casa, en la familia, aunque sea una exclusión benevolente, una exclusión que hacemos por protección, igualmente se puede preguntar hasta qué punto se quiere implicar la persona en ese momento, en esa decisión, por ejemplo. Por último, pero no menos importante, es necesario cuidar al cuidador. Es necesario tener en cuenta que los cuidadores también son personas y también les pasan cosas. Y de alguna forma el cuidarnos a nosotros nos permite estar más disponibles para los demás. Por ejemplo, cualquiera que haya viajado en avión lo entenderá, en el momento en el que te explican las pautas de seguridad o las señales de seguridad que tienes que tener en cuenta, cuando hablan de las mascarillas, siempre explican que los adultos que vayan acompañados de niños o de personas a su cargo, se pongan primero ellos la mascarilla y después ayudan a ponérsela al acompañante. Esto tiene que ver con el hecho de ser capaces de cuidarnos a nosotros para después cuidar, porque si yo no me pongo la mascarilla, cuando estoy poniéndosela a los demás, me estoy ahogando.
la ayuda o el acompañamiento que prestemos nunca puede ser absoluto e ilimitado. Tenemos nuestras propias vidas y nuestras propias limitaciones. E igual lo primero también es tenerlas en cuenta para de alguna forma ser más capaces de estar disponibles de una forma real. De todas formas, si tenemos dudas de cómo estamos realizando este acompañamiento, si no nos sentimos cómodos, siempre podemos preguntarle a la persona a la que estamos acompañando, porque de alguna forma igual ella tampoco sabe lo que necesita, pero podemos preguntar si estamos haciendo de más o de menos, podemos preguntar si nos necesita más o nos necesita menos, y de alguna forma así juntos podemos lograr ese equilibrio.